buenas tardes. Este es su programa Aprendamos Economía. Y estamos transmitiendo del canal 35.1 de TV UJAT y en Radio UJAT en el 107.3 de FM. Este es un programa de la División de Ciencias Económico-Administrativas y el Centro de Comunicación de la UJAT. Este es un día bastante interesante. Acuérdense que vivimos el día de hoy el desfile del 16 de septiembre. Hace unos días, hace el jueves, vivimos también el caso del grito. Por cierto, un excelente escenario tuvo el presidente de la República con el pueblo de México gritando el Viva México a este país que 2 años el presidente lo hizo de forma virtual y hoy lleno de emociones y arengando al pueblo, donde después de 2 años vivimos nosotros el grito de independencia. Y vamos a platicar ratito con mis compañeros y amigos Hildardo y Bolívar. Pues es un día bastante importante para nosotros, ya vivimos el desfile hace un ratito, y bueno, vamos a platicar sobre este tema del grito de independencia y su impacto en la economía, y vamos a hablar también de otro tema importante. Por un lado, vamos a revisar el presupuesto de egresos de la Federación de 2023. Pero antes de comenzar, permítanme presentar a mis amigos que están en este momento conmigo hoy viernes. Pues por el grito. Pues agradeciendo al público que todos los viernes nos sigue desde su casa a través de TV UJAT y a los que por alguna razón se encuentran en tránsito escuchándonos a través de Radio UJAT. Vamos a hacer ese gran esfuerzo que todos los viernes realizamos en llevarles temas de la semana y aspectos económicos interesantes. Muy bien, Bolívar. Maestro, buenas tardes, maestro Paz, maestro Hildardo Montanogias. Efectivamente es un tema muy importante, tiene las dos partes, las dos peculiaridades que nos interesan. Le invitamos a que nos continúe en esta hora. Pues fíjate que esos temas que tienen interés social, porque realmente hablar del grito de independencia, hablar del desfile, de las fiestas patrias, pues prácticamente son eventos que visten, que nos identifican como mexicanos, y obviamente en este escenario que vivimos hace unos días, que empezó con el proceso del 13 de septiembre, de los niños héroes, que vivimos todo este proceso de las fiestas patrias, ha sido una vivencia bastante importante. Yo, por ejemplo, aquí en Adasea, iniciamos con un evento prácticamente con esto de los niños héroes, donde invitamos a profesores, invitamos a alumnos en esa plaza cívica que tenemos nosotros aquí en la Adasea, y me pareció importante la presencia de los jóvenes. Igual el rector hizo su evento el día 13 ahí en la explanada de rectoría, muy concurrida, muy nutrida, y me comentaban unas compañeras profesoras, me decían, oye, qué importante es que estos jóvenes estén aquí en este evento que se hizo el día 13, porque siempre se invitaba a los profesores y no se veía la presencia de los jóvenes, de los alumnos. Sobre todo que el gobierno del presidente López Obrador está reactivando esta parte cívica, que se había perdido con gobiernos anteriores, cuando Fox se fue borrando todo, igual con hasta un águila, por el águila, sí, el Calderón ni se diga. Peña intentó recomponer, pero no le dio mucha importancia, pero ahora el presidente López Obrador está con esa parte cívica, con esa parte de los valores, con la parte de los símbolos patrios, y a mí se me hace interesante. Y me comentaban estas compañeras que estaban a mi lado en el evento del rector, ahí en rectoría, en la explanada, decía, qué importante se ve, dice, que veamos alumnos ahí. Fueron muchos alumnos de la ASEA, los que prácticamente alumnos de la DAIA, que estuvieron ahí con nosotros en el evento del día 13. Nos llovió un poquito porque estuvo sabrosa la lluvia de los que estamos ahí, pero al final de cuentas fue un evento que a mí me agradó. Entonces yo creo que las fiestas patrias van tomando un renombre, renacer en la nacionalidad de nosotros que se había perdido. Y naturalmente en este evento de las fiestas patrias hay puntos de referencia que destacan en las fiestas históricamente. ¿Cuáles serían esos puntos que prácticamente iríamos nosotros recomponiendo en esta plática que tenemos de las fiestas patrias? Esos puntos que de alguna manera destacan en las fiestas patrias, Bolívar. Bueno, uno de ellos, hablábamos del impacto económico que tiene hacia los sectores, ¿no? Hacia los sectores. Me regreso un poquito más atrás. También es importante lo que tú dijiste de los alumnos, porque cambia ya la actitud. En el pasado los alumnos confundían fácilmente lo que era la independencia con los Estados Unidos. Con los Estados Unidos. Se veían, y creo que esto retribuye otra vez a que los alumnos
esa concepción de patria, ¿no? Tu identidad también con el país. Identidad Y fíjate que se tiene. entonces es bastante importante. Yo platicaba una vez con mi nieta, me decía, me hablaba históricamente de Estados Unidos, ¿eh? De aquí, nada. Entonces le digo, hija, es que hay que entender que México es otro. Y yo empecé clases de historia y de civismo para que entendiera esa parte del país, ¿no? Entonces, esos elementos que creo que son puntos de referencia que destacan históricamente en la parte de las fiestas patrias, para mí son importantes. ¿Decías algo? Yo creo que las fiestas patrias que se celebran en este mes de septiembre, de alguna manera es un recordatorio de hechos históricos que han sucedido y que han moldeado a nuestro país como Estado y como nación. Encontramos, por ejemplo, en estas fiestas patrias, el grito de independencia, cuando nos tratamos de salir como país independiente, de terminar con el yugo español de colonia que nos tenían. Y curiosamente, también se suman eventos como la relación que tuvimos con Estados Unidos, Claro. donde perdimos la mitad del territorio, de nuestro territorio, ¿sí? Y que se suman, coincide en estos eventos festivos, Claro. porque de alguna manera, como muy bien lo han comentado, nos identifica como país, nos da identidad cuando el modelo globalizador, el modelo neoliberal, pues uno de los resultados que ha tenido es que el principio de nacionalidad se ha ido perdiendo. Se perdió y son los intereses, los hábitos, las costumbres de los países, de los centros de desarrollo, los que se están imponiendo. Yo creo que qué bueno que retomemos y qué bueno que nuestros jóvenes sepan que nuestro país tiene una historia, tiene una identidad y que debemos reconocerla y resaltarla. Es muy importante eso. Ese reencuentro pues con los pueblos originarios, me parece Claro. que es atinar esa correcto, parte, ándale, sí. y que los jóvenes participen, que los jóvenes se manifiesten en estas actividades. Yo pienso que sí, fíjate que una de las cosas que yo veía históricamente el porqué, bueno, Miguel Hidalgo, ¿no? No era ni mexicano, vino de España. Un nombre larguísimo que tiene, como 10 nombres tiene ahí Miguel Costilla. Pero la idea es el por qué esto, ¿no? El grito habla de que viva Fernando VII, viva la Virgen de Guadalupe, viva la Nueva España. Ese es un grito de levantamiento. ¿Por qué razones? Porque el yugo, el pueblo colonizador, obviamente tenía este país, esta tierra, no permitió el desarrollo, no permitía el bienestar en la colonia, no permitía que la colonia creciera de alguna manera, una imposición terrible. Entonces, muy diferente a las colonias inglesas que esas sí se levantaron. Y la colonia española no permitía nada de eso, era una explotación de sus recursos naturales, toneladas de oro se llevaron, toneladas de plata se llevaron. Si tú quieres, aquí México contribuyó al impulso del mercantilismo, el comercio, al modelo económico llamado mercantilista que se regía por la acumulación de oro y plata que tuvieras y eso significaba la riqueza de las naciones. Obviamente esto contribuye, que fue el salto de una economía feudal a una economía eminentemente capitalista, con ese mercantilismo que aquí se impulsa, porque aquí se impulsa el comercio a nivel mundial. Y esto contribuye a que el mercantilismo sea la fase que da transición a un sistema capitalista. Aquí se genera en la colonia, una colonia en la cual siempre fue explotada. ¿Decías algo? Sí, efectivamente, duró como casi 500 años de explotación, pero no tanto de España, también de Portugal, de Francia, todo aquello claro, que lograron pues aquí su acumulación originaria, ¿no? Entonces este rompimiento que se da con la independencia, pues da para nosotros ahora un reencuentro pues de esas culturas o culturas originarias. Sí, y tenemos que diferenciar. El mercantilismo es la corriente teórica que trata de explicar los fenómenos económicos de esa época, pero hay un proceso que incluye más fenómenos de carácter social,
que se conoce como el colonialismo, porque toda esta etapa Y va a la histórica raíz. es un colonialismo donde una metrópoli explota, se impone y destruye y no mantiene el construye. yugo con todo, Claro. con toda la explotación a muchos pueblos. Sí, los 500 años de colonia, eso fue. Por eso, pero a eso simplemente a explotar, porque realmente si revisas qué hizo España, nada. Era una economía comercializadora de todo, no tuvo una industria. Si revisan España, en los años 60 era la más atrasada de Sí, Europa. no, se quedó, No se impulsó quedó en nada el sistema industrialmente hablando. feudal, pues. Esto se lo compraba Inglaterra, Holanda, Alemania, y eso traía hacia la colonia, su comercio, pues. Pero de alguna manera este espacio, ese país, contribuyó a exacerbar el mercantilismo, que es la fase importante de transición. Y obviamente significa que nosotros, ese levantamiento que se da independentista quizás sobrepasó todo lo que podía imaginarse en ese momento del sometimiento de este pueblo, ¿no? Y las condiciones esclavizantes que tenían todos esos pueblos que hoy llamamos originarios, y que el gobierno del presidente López Obrador está dándole vida, estando en un lugar en la vida social, en la vida política, en la vida económica y en la vida cultural de este pueblo de México, que realmente es un pueblo valiente, fuerte, y que ha resistido todo, desde su misma población, de los mismos políticos que han hecho lo que han querido con este país llamado México. Pues vamos a seguir platicando sobre este tema prácticamente al regreso. Ya estamos de regreso con Juan Aprendamos Economía y estamos platicando sabrosamente el tema de las fiestas patrias y vamos a hablar del impacto que tienen en este momento las fiestas en la economía, el consumo que se dio en estas fiestas. ¿Qué les parece? Se nos estaba pasando que el día 14 conmemoramos a los locutores, ¿no? y desearles de aquí unas felicidades a todos de México, todos los locutores del mundo. Qué bueno. Bueno. También a nosotros, ¿no? Yo creo que sí está bien. Porque mal o bien, pues ahí más o menos hacemos el intento. Pues feliz a todos los compañeros que conducen un programa, que están en un programa, a todos los de aquí, de TV UJAT, hombre, que jóvenes, gente no tan jóvenes como nosotros, y otros más jóvenes que nosotros, han hecho la tarea de Radio UJAT. Por eso Radio UJAT y TV UJAT han hecho la tarea de que estos dos medios de comunicación de la UJAT estén funcionando. Honestamente es gente que le dedica su tiempo, nosotros, a hacer este programa, el tiempo que le dedicamos para hablar de estos temas, ¿no? Para diversos temas, exacto. Entonces, pues felicidades, ya fue el día 14, pero hoy los seguimos felicitando a ustedes y éxito en su vida aquí como comunicador. Bueno, hablemos del caso de la economía de México. Estas fiestas que iniciaron el día 13, el día 12 prácticamente, dicen que la Ciudad de México empezó desde el 6 de septiembre y continúan todavía, ¿no? Estas fiestas que tenemos nosotros de las fiestas patrias. El tema de la economía de México es un tema que hay que revisar, sobre todo el impacto que provoca en la economía los festejos de estas fiestas patrias. A lo largo del año una serie de actividades que el gobierno genera con las organizaciones comerciales, con las cámaras que hay, con un propósito, impulsar el consumo desde enero, febrero, marzo y seguimos hasta noviembre con el Buen Fin y continuamos con las fiestas de Navidad y de fin de año. Todo tiene un propósito, impulsar el consumo y el crecimiento de la economía. Es digno de analizar porque se mezclan una serie de indicadores que tienen que ver con la economía y su contribución al crecimiento. Esto es importante que lo indiquemos nosotros. Si hablamos de una cifra grandísima del consumo de las fiestas patrias, ¿cuánto decían que eran? Estamos hablando de 20.500 millones de pesos. Esto es del día, en la semana prácticamente de las fiestas patrias. O ponle la quincena, por decir así, porque todavía continúa después del 15, continúa el 16. La resaca, ¿no? El día 16, 17, y sigue la gente bebiendo. Esos indicadores que... Sí, después de la pandemia creo que esta es la parte más fuerte en esa... Y yo creo que, miren, no sé, es muy importante el recurso económico que se utiliza, porque las familias acostumbran a reunirse, sobre todo el día 15, cenan,
se compra alimentos, se reactivan la compra De bebidas cosas. Sabor de uva y todo. Y es importante esto. Pero a mí me gustaría, independientemente de la importancia de esta derrama económica, ver el mensaje político que nuestro presidente en el grito de independencia manda no nada más al pueblo de México, no a un país como Estados Unidos por manifestarle cierta autonomía o cierta libertad de expresión, sino que yo creo que manda un mensaje a todo el mundo de la importancia de ese significado de estos festejos. Imagínense usted, el año pasado invitó a un presidente de un país de América Latina que tiene un embargo económico de varias décadas, ¿sí? Al de Cuba, y que pues muchos dieron de brinco. No, el sentido de reconocer el esfuerzo y esa lucha histórica que ha tenido el pueblo cubano por mantenerse ante todos los ataques, manejos y cercos que le han hecho, bueno, es de reconocerse. Y este año Invitó al de Bolívar, Evo. a Evo, a una nieta del Che Guevara, No sé si vino, ¿no? ¿cómo se llama? A la familia de Luther King, que es un luchador de derechos sociales en Estados Unidos, y que eso finalmente, y la familia del que está preso por filtrar información de Estados Unidos. ¿Qué? Pero ahorita nos acordamos. Ajá. Ahorita que el alemán nos deje trabajar. Sí, sí. En ese sentido, yo creo que el gobierno actual de México está haciendo honor a un principio de festejar una independencia. De Uruguay, el que fue de Uruguay. Así el expresidente, que no sé si sí vino, creo. Sí vino. ¿Cómo se llama? El alemán sigue afectándonos. Sanz, ¿cómo se llama? Sí, que fue exiliado. Ese, pero también el expresidente uruguayo Mújica, que es un tipazo que representa a América Latina en sus posiciones. Yo creo, a lo que voy para concretizar, festejar, porque finalmente es un festejo, es un orgullo de ser mexicano en estas fiestas patrias, pero festejarlo con gente de otras partes de otros países que representan también valores que se han ido perdiendo y que el hecho de participar eso, así es un mensaje a nivel mundial que se está dando como México es un país abierto, democrático y que le hace justicia a los grandes defensores, no nada más en nuestro país, sino a nivel de otros países que han luchado por la justicia social, por la democracia. Me refiero al arengo que hacen, pues, reconociendo todos nuestros héroes. Los demás invitaciones, pues, es correcto. Pues. Y que hay un detalle, mira, creo que estas fiestas patrias, el grito, que es como todo un proceso que va preparando hasta llegar el día 15 de diciembre. Y luego se espera con la parte del desfile. Pero yo veo por ahí varias razones que veo. Mira, este evento de las fiestas patrias 15 tiene un impacto desde el punto de vista político, porque todos los grupos, desde los senadores, desde los diputados, de los partidos políticos, hasta los que son contrarios al presidente de la República, están queriendo ver el grito
para ver qué dice. ¿Qué cosa, aparte de las cosas que dice prácticamente como mandatario en lo que grita ahí para el Viva México, ¿qué dice? Impacto político, un impacto social, porque el pueblo de México, los que logran ir, se llenan esa plaza de Zócalo, y los gobiernos de los estados hacen lo mismo, y llenan esas plazas donde están los palacios de gobierno. Aparte del impacto político y social, el impacto económico. Hace un rato les decía a ustedes lo que otros se atreven a hablar de 29,000 millones de pesos, los gastos de la fiesta. Otros dicen 20,500 millones. Vamos a hacer 20,500 para irnos más bajito, pero son muchos millones en 4 o 5 días. Entonces, el impacto económico y el impacto cultural, esa identidad que hay, que es parte de la vida de este pueblo. No podemos nosotros concebir todo lo que aquí se realiza si no tenemos en nuestra mente las fiestas patrias. Entonces, parte de la cultura nuestra. Yo no sé si en otras partes del planeta hacen esto que hacemos nosotros aquí, pero a mí se me hace como único. No, yo no he escuchado que Guatemala o los que están ahí hagan este tipo de eventos que hacemos nosotros. Pero ese es el grito de independencia, es algo muy nuestro que solidariza y hace crecer nuestra identidad nacional, a pesar de que digan, los que no se sienten mexicanos y que están aspirando a vivir en Estados Unidos o en Europa, pero son una minoría. Cerremos, vamos con eso. Pero es un festejo que no nada más se hace aquí en México. Tenemos, donde hay mexicanos. En Estados Unidos hay cerca de 36 millones Que también lo celebran. que lo celebran. Y hay aproximadamente 11 millones en diferentes Parte del planeta. donde curiosamente la mayoría son mujeres. ¿sí? Y lo celebran. Y lo celebran. Las embajadas. ¿sí? Y en ese sentido, bueno, es una fecha que suena el mariachi, suena el tequila y suena el Viva México. Vamos, amigos, porque ya nos vamos con este tema del grito de independencia. Sí, efectivamente es eso que dice Gildardo, es una celebración que al final de cuentas es una convivencia pues en la familia, que vas y ves la televisión, ves cómo va conformando cada uno de ellos, en el mundo, ¿no? Cómo se van relacionando en los municipios, en los estados y están en los municipios. Porque ya no tarde, porque es 16 de septiembre, ¡viva México! ¡Viva Tabasco! ¡Viva la UJAT! Y la sea. Y viva la sea también. Bueno, yo creo que es un tema bastante importante que siempre va a estar en sentir de todos nosotros. No se puede lamentar, no se puede decir no estoy ahí. Yo creo que eso no podemos darlo a un lado. Es parte de nuestra vida, es parte de la mexicanidad. ¿No crees? Pues cerramos rapidito. Bueno, qué bueno que se den estos momentos, como decías, momentos culturales, momentos políticos, momentos de identidad como mexicano. Fíjate, la DACEA volvió a ser lo que antes era, celebrando el 15 de Así es. Esto lo celebramos nosotros. Y qué bueno que estuvieron, porque a las 9 de la mañana, el día 15, nosotros hicimos un evento del 15 de septiembre y luego en la tarde ya el evento de rectoría. Bueno, seguimos platicando a retorno. Y vamos a hablar cuando regresemos el caso del presupuesto federal. Bueno, seguimos platicando este tema y fíjense que vamos a abordar un tema que es importante también para nosotros. Ya llevó el secretario de Hacienda al Congreso de la Unión, a la Cámara, el presupuesto de la Federación 2023. Un presupuesto bastante interesante, creció 1 billón más que el anterior de 2022. Estamos hablando de 8,299,647,800,000 pesos. No sé cuánto es eso, nunca en mi vida lo veré. Pero 3 billones, por es lo que es el presupuesto para 2023. Es un presupuesto en donde, según el paquete de 2023 que presentó Rogelio de la O, el secretario de Hacienda, es a la Cámara de Diputados con programas prioritarios, dice él. En primer lugar, la pensión para adultos mayores, la pensión para personas con discapacidad, para jóvenes construyendo el futuro, sembrando vida, y las universidades del bienestar, entre otros. Obviamente, es un paquete económico bastante interesante
que creció 1 billón para poder sostener, porque el presidente tiene muy clarita la idea de que para 2023 debe estar funcionando el Tren Maya. Para 2023 ya está produciendo gasolina la aquí de Dos Bocas. Para 2023 tenemos listos también el transísmico que está acá de Salina Cruz, Oaxaca y Coatzacoalcos. Y para 2023 obras inconclusas que dejaron los gobiernos anteriores deben estar funcionando. Entonces, por ahí se va el paquete económico 2023 y comenzamos platicando con Bolívar el tema de este presupuesto 2023. ¿Qué opinión tiene, Mario? Sí, bueno, en comparación con los años anteriores, creo yo que hasta un poco más conservador porque no contempla miscelánea fiscal. Y eso es algo, pues para los observadores, algo tenebroso en el aspecto de que los subsidios que tiene la gasolina, todos esos clases de impuestos, pues considera pues eso. Pero por la otra, pues abarca todos los programas sociales, que los reivindica y se amplían. Y por la última, también la Secretaría de Turismo va a recibir un buen recurso para continuar con la obra del Tren Maya. El Tren Maya. La verdad lo fuerte pues de esta parte. Pues son temas muy importantes porque el gobierno de la República, el presidente López Obrador, tiene clarita la película, ¿no? Lo que sí tenemos que dejar muy claro es que en este gobierno, en estos 6 años que maneja el presidente López Obrador, se han hecho obras que no se habían hecho en años, caramba. Revisemos los gobiernos anteriores, desde que hubo el cambio de un partido político a otro, no hay nada. No hay nada. Sigue buscando y no encuentras nada en estos gobiernos. Precisamente estas obras que están haciendo, en base a un presupuesto, sin endeudamiento. Por ahí criticaban al presidente que ese deuda es mentira. Simple y llanamente, cada año crece de acuerdo a los intereses que cobra la deuda externa, tienen que aumentar el caudal de dinero que se tiene que pagar por los intereses devengados de una deuda de más de 10 billones de dólares, un dineral que hay ahí. Entonces, el gobierno aclara de que sí es cierto, tengo que dedicarle más dinero cada vez más a pagar la deuda pública. Y por otro lado, la deuda del Fobaproa, que es interminable, ya es lo que se ha pagado de intereses por el Fobaproa, ya es para que se hubiese liberado esa deuda gigantesca. Entonces, los grupos de opinión contraria al presidente opinan y hablan tratando de desvirtuar esos gastos que se hacen. Sí se paga. Se paga intereses por la deuda que hay por parte del gobierno y de la iniciativa privada que dejó emboletar al gobierno, porque hay unos rubros que hay que revisar, y por otro lado, el Fobaproa y otras cosas que dejaron endeudados. Sí, te hablas por la afirmación que hace el presidente de que la deuda aumentó el 20%, ¿no? Así es. Sí, está ¿cómo se llama? Su exposición allí, su explicación pues, por la cual aumentan esto. Lo del Fobaproa ya creo que lo hemos visto desde que estábamos en la radio. Pero se paga. No, es impagable. Sí. O sea, es una deuda que van a traspasar a nuestros nietos, tus nuevos nietos. Allí va a ser los que van a seguir pagando, pues esto. Creo yo que esto es impagable. Pero se sigue pagando intereses por esa deuda. Y por la deuda pública que hay. Y por deuda que absorbió el gobierno federal de empresas privadas de años anteriores que agarraban de aval al gobierno. ¿No te acordarás? Aquella vez que platicamos cuando Herrera le dijo, no somos aval, que va a pedir 12.000 millones de dólares la entidad privada y que quiere de aval al gobierno federal, y dice el presidente, no somos aval. Si ustedes pidan y paguen ustedes. Dardo. Bueno, yo creo que como todos los años se hace todo un proceso para definir los recursos que se van a usar el año siguiente. Bueno, esto en el 2022 está sucediendo y es por etapas. En abril se publicaron los precriterios de política económica, que es una primera aproximación. Se hace un diagnóstico a nivel mundial económico del comportamiento de las principales variables macroeconómicas y también de nuestra economía, qué comportamiento presenta. Ha tenido. Sí. Esto le llaman precriterios. Ahorita en septiembre, el 8 de septiembre, de acuerdo a la normatividad vigente,
el gobierno federal tiene que entregar a la Cámara de Diputados lo que le llaman paquete económico. El paquete económico incluye ya no precriterios, sino criterios de política económica, o sea, un diagnóstico más acabado, la ley de ingreso y la ley de egresos o de gasto. Son tres, ¿sí? Entonces, eso se entregó el 8 de septiembre, en un mes de fiestas patrias, y se va a discutir en el Congreso de la Unión el planteamiento que se hace. ¿Qué dice la oposición al gobierno actual? Que es un presupuesto desequilibrado, que es un presupuesto no realista, que es un presupuesto imprudente. ¿Qué argumento usan para hacer esas afirmaciones? Bueno, porque la distribución del gasto que está planteando este proyecto está haciéndolo en función al programa que traen, lo que ya mencionabas, consolidar las grandes obras de infraestructura que no habían y que se están haciendo, y en ese sentido es más de 1 billón de pesos que se va a invertir para consolidar todo lo que es obra de infraestructura. El otro aspecto, consolidar los programas sociales, que ya la mayoría ya son programas constitucionalmente vigentes. ¿Por qué? Porque están ya en la Constitución, están integrados y hay un compromiso del Estado de darles recursos y de consolidarlos también. Entonces, en esos dos aspectos, pues no ven dinero que antes ellos querían, ¿no? O decían recursos para transferirle a las grandes empresas, recursos que realmente beneficiaba a un grupo selecto, ¿sí? Yo creo que hay más de 1 billón de pesos que se está pagando a la deuda, pero es una deuda, ojo, que con relación al año pasado era casi el 51% del PIB, y que para el 2023 va a ser el 48.78, o sea, hay una reducción de la deuda, ¿sí?, en relación a nuestro Producto Interno Bruto. Cuando decimos PIB, es de la riqueza creada. Y lo que más molesta a esta gente es que todas estas obras de infraestructura no se haga con deuda a bancos privados o a instituciones internacionales, sino que se está financiando con los ingresos, con casi 7 punto y tantos billones de ingresos que se tiene programado captar. Yo creo que eso es lo importante de este presupuesto. Fíjate que viendo desde ese punto de vista lo que dice Gildardo, es obvio, es un presupuesto que no contrae, apenas habla de un déficit, estamos hablando de 1 billón, estamos hablando que prevé un déficit presupuestal de 1.134.000 pesos. Ese déficit es el que prácticamente va acarreando la deuda, el pago de la deuda que usted decía. ¿Por qué? Porque ¿con qué se paga lo que se contrajo de años? Una deuda que ha crecido exponencialmente en los últimos 3 gobiernos que tuvimos hacia atrás. Entonces, quien dio el dinero prestado no se va a quedar esperando que tú le des. Y uno de los grandes problemas que tuvo Benito Juárez fue que declaró moratoria, decía, y se le fueron encima a los franceses y a los ingleses y todo el mundo con el afán de quitarle un cacho más a este país, ¿no? Pero el gobierno actual no puede decir me declaro en moratoria o hacerle caso a los grupos de oposición. Tienen que cumplir sus compromisos contraídos que no contrajo este gobierno, sino se lo heredaron. Este gobierno está trabajando con los ingresos que percibe y es de cuanto más ha cobrado ingresos propios por los impuestos que se perciben el gobierno. Naturalmente que esto implica
incomodidad para lo que tienen que pagar, ¿no te parece? Sí, pero bueno, lo que contempla esta presupuesto ahora es que no hay miscelánea fiscal. Claro. O sea, quiere decir que no hay aumento en el IVA, en el ISR, en el IEP. No hay aumentos. No, pero eso tiene un mensaje que creo yo que el gobierno actual lo está demostrando y lo está comprobando. No hay que olvidar que ha obtenido 1.700.000.000.000 de pesos de ahorro, de una diversidad de cosas. Claro, claro que sí. Seguimos platicando al regreso, ¿te parece? Miren, seguimos platicando estos temas del presupuesto aquí en TV UJAT, en Radio UJAT, que nos van escuchando ustedes, por favor, sintonicen Radio UJAT, la emisora con mejor programación de aquí del estado de Tabasco. Y obviamente tenemos a TV UJAT con los mejores programas de actualidad, de interés social, económico y, por qué no, político. Obviamente tenemos un teléfono en el estudio que es el 9933-581596. Llámenos para recibir los mensajes de ustedes, sobre todo ahorita que ya estamos terminando las fiestas, lo más álgido, lo más importante de las fiestas patrias, con el desfile que pasó hace unas horas atrás. Ya estamos en casita, los que están en casita que se asolearon. Creo que estuvo el tema así medio lluvioso el día viernes. Obviamente no creo que se hayan asoleado las personas, pero sí celebrando el recalentado que quedó del día 15 con la familia y degustando, que si quedó algún vinito, algún tequilita, una sabrosa comida, si toman, no sé, un puerco en verde, porque es muy, muy tabasqueño, o en otros lugares el pozole, que es en rojo. Bueno, la comida de este país es de las más variadas e importantes. Creo que es parte de la UNESCO, y ya lo hizo como parte de la humanidad. Bueno, estamos hablando de este tema del presupuesto de 2023, y hay un punto que sí quiero que tocáramos, el caso de los pagos comprometidos por el gobierno. En la deuda, en el presupuesto de hoy, obviamente la gran mayoría está destinada a los programas que el gobierno tiene, como les decía hace un ratito. Tenemos el programa de la pensión para adultos, la pensión para personas con discapacidad, a los jóvenes construyendo el futuro, sembrando vida en la parte rural, las unidades del bienestar, en fin, tiene que estar gasto destinado a sostener la educación en el país, la salud del sector salud, la parte de la seguridad nacional a través del ejército, de la Guardia Nacional. Son temas muy importantes que tienen que estar en ese presupuesto. Pero también dentro de esa parte que genera bienestar y tranquilidad al país están los compromisos que contrajeron gobiernos anteriores. Y son pagos comprometidos, que es lo que critica la oposición. Obviamente, lo que hacen es que ya son pagos que se tienen que hacer, no son deudas. Deudas que ya contrajeron. Por ejemplo, en primer lugar, no se proponen nuevos impuestos en este paquete, lo comentabas hace un rato, Bolívar. El otro tema es el pago de la deuda que contrajeron gobiernos anteriores, un pago de más de 1.134.000.000.000 de pesos, es nada más por pagar intereses. El otro, el FOBAPROA, más de 1 billón de pesos de algo que por beneficiar a un grupo de banqueros que hoy ya ni son los dueños de esos bancos, se tuvieron que convertir en deuda pública, algo que no era de ellos y de nosotros. Obviamente se tienen que atender proyectos prioritarios como la ampliación de la línea 1 del tren suburbano de Lechería allá en DF, el AIFA, que hay que construir algunas vías de comunicación a ese aeropuerto, la construcción del tren interurbano de México-Toluca, que dejaron inconcluso el gobierno de Peña, la primera etapa del tren Maya, que ya va a funcionar en el 2023, el desarrollo del transísmico entre Tehuantepec y Coatzacoalcos, es comunicar el Atlántico con el Pacífico, que tarda 6 horas, mientras que por donde está el canal de Panamá, duran hasta 2 o 3 semanas pasando los barcos por ahí, y ya se hace difícil. Se pretendía abrir una conexión por Nicaragua, parece que se canceló, y se va a manejar el transísmico. Entonces vemos nosotros que estas cosas que se están realizando, que están ampliando, construyendo por el gobierno federal,
y es parte del presupuesto. ¿Qué opina Bolívar? Efectivamente, el presupuesto está orientado a esa parte que tú dices. Gran parte va a los programas sociales, pero bueno, también hay que tomar en cuenta la otra contraparte, la que no han hecho los gobiernos anteriores, ¿no? Como es la infraestructura física. Claro. La deuda, pues ya esa deuda quedó ya enmarcada, o sea, ya quedó para siempre, pues, ¿no? O sea, No sé para cuántos años, hermano. Ni vamos a vivir nosotros, no se ha acabado. Ok, exactamente. Entonces creo que eso es lo que no se ve, pues, de la crítica, ¿no? Decir, bueno, ¿qué me va a tocar a mí? O sea, ¿qué es lo que yo voy a recibir? Le digo, bueno, el pueblo recibe la parte social, lo que tú dijiste, ¿no? Incluyendo ahora los incrementos que tienen el 15% para los pensionados. Claro. Pero también tiene la otra contraparte, ¿no? Las obras que no han hecho los otros gobiernos. Llegaron a la mitad. Y lo que decía Gildardo hace un ratito, ¿no? Los grupos opositores que se dedican a criticar algo que no le entiendo yo por qué. Por ejemplo, algunos, o los opositores, los partidos políticos están en el Congreso y dicen, no vamos a aprobar el presupuesto. Por Dios, eso es una ignorantada, la viejita de mi pueblo, el pensar de esa manera. ¿Qué decía Gildardo? Sí, yo creo que hay aspectos que vale la pena resaltar y no olvidar que esto es una propuesta de proyecto que se va a discutir todavía en el Congreso de la Unión. Pero todos estos programas sociales tienen un incremento y el gasto social como salud, educación y todo eso, bueno, tienen un incremento de más de casi el 13%. Se eleva a 1.750.000.000.000 de pesos. Pero algo que no se menciona, las entidades federativas, los gobiernos estatales, los municipios, también se ven beneficiados. Tienen un incremento con relación al año pasado del 14% en los recursos que van a recibir. Entonces, eso significa, rebasa el billón punto dos. Que se reparte, hay una regla, hay una ley de coordinación fiscal que en función a su normatividad se calcula y llega a los estados y a los municipios. Es decir, los estados y los municipios van a disponer de más recursos. Todo esto que está etiquetado que es un recurso programable, ¿sí? Bueno, le deja al gobierno federal, le deja una estrechez muy limitada. Sin embargo, de esa estrechez todavía el gobierno federal va a definir acciones de apoyo a las necesidades que se presenten en el curso del 2023. Algo que están cuestionando de este presupuesto que no hay un incremento de impuestos, que el aspecto fiscal, el aspecto financiero es una parte muy endeble en la captación y que no garantiza. Yo creo que lo que se ha demostrado en estos 4 años es que ese equilibrio que se ha planteado entre la captación y el gasto, bueno, se va a seguir manteniendo. ¿Por qué? Porque son objetivos muy concretos, ya no salido de la nada, sino como parte de un proceso que ha ido avanzando y que hoy más que nunca se tienen elementos muy objetivos para ir proyectando y programando estas nuevas metas. Pero sobre todo, sí. Tiene el objetivo de incrementar esa recaudación, es decir, no estar atrás del contribuyente, ¿no? Sino hay sistemas, como dices tú, que van a procurar la mayor captación. Y esa es la idea. Por ejemplo, México es de los pocos países que captan muy poco los impuestos, ¿no? Pero a pesar de eso ha ido un aumento. Ha ido un aumento de la captación fiscal. Buena parte del presupuesto está por la captación fiscal que hay. Obviamente hablamos de 6, 7 billones de pesos que son parte del presupuesto. Pues a eso le sumamos por los ingresos petroleros, a eso le sumamos
por los servicios que presta el gobierno, sumamos muchas cosas que vienen a ser parte del presupuesto. Y naturalmente que esto no le da mucho gusto a quienes opinan lo contrario del gobierno federal. Naturalmente que hablar del presupuesto, creo que es un preanálisis que hacemos nosotros del presupuesto federal del gobierno del presidente López Obrador, de López Obrador, y seguramente vamos a analizar después nosotros cómo quedó, qué rasuraron, qué no le dejaron, qué agregaron, y al final de cuentas cuánto se va a ejercer. Porque hay una retórica muy rara que tienen los partidos de oposición. Escuchaba yo algunos de ellos, no vamos a aprobar nada del presupuesto. Es aberrante decir ese tipo de cosas. Porque al final de cuentas el gobierno de la federación tiene mano de decir, bueno, no me apruebas los 8 millones, pero me queda esta otra parte del presupuesto que puede ejercer el presupuesto, algo parecido al del año anterior. Y veo yo que por ahí van las cosas. Vayamos cerrando el programa, porque nos queda un ratito. Yo creo que sí va a pasar, o sea, siento que esta presión nada más es ideológica, pero es un presupuesto razonable. Yo pienso que es razonable. Hilaro, vamos cerrando el programa. Pusieron como base, acuérdense que los ingresos petroleros forman parte del financiamiento del presupuesto. Pusieron como base $68.7 el barril en promedio para el próximo año. Viendo la situación, las perspectivas que hay de la industria petrolera a nivel mundial, yo creo que ese precio va a ser mayor, que ahí van a haber ingresos extraordinarios y que de alguna manera va a haber excedentes, ¿no? Yo creo que la tasa de crecimiento programada para el próximo año en el rango de 1.2 a 3, sí la vamos a alcanzar, sí, porque se está apostando también al mercado interno. Qué bueno que tomamos este tema del presupuesto y luego seguiremos platicando sobre él. Ya se nos terminó el programa de Aprendamos Economía este viernes patrio, este viernes 16 de septiembre, después de este desfile. Y el próximo viernes nos vemos aquí con temas interesantes para usted. Y se despide de ustedes. Hasta el próximo viernes. Hasta pronto. Nos vemos el viernes.